Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando por mundos medievales, explorando grutas, templos derruidos, antiguas civilizaciones y todo tipo de razas fantásticas, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Daniel Cordero. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Hoy nos ha fallado Jaime y Alma, cada uno tiene sus cositas, así que bueno, ya estarán para la siguiente. Así aprovechamos Daniel y yo y probamos esta nueva configuración y retransmisión en Instagram, ¿vale? Que lo he hecho ahora deprisa y corriendo, digo, a ver si lo consigo. Así que bien, estamos aquí. Cualquier cosa, veo los dos chats, tanto el de Instagram como el de Twitch. Así que nos podéis ir hablando, preguntando cosas y vamos a ir respondiendo, ¿vale? A medida que vamos avanzando en el tema. Hoy, como vamos a hablar de nuestros libros, no de la historia, sino un poquito de todo lo que lo rodea, pues podéis hacer preguntas relacionadas. Todos aquellos que hayáis leído el libro o los libros o nos sigáis en el podcast o lo que sea, pues ir preguntando, ¿vale? No hay problema. Así que bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los Seirim, entraremos en el bosque, plantaremos nuestra hoguera, saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de cosecha propia, hablaremos de Saga Galdin, el proyecto Transmedia, y estaremos un poquito hablando, pues eso, lo que he dicho antes, ¿no? Todo lo que rodea a la saga de libros, a las novelas de fantasía épica. Y vamos a ver qué hay, ¿vale? En toda saga hay un momento en el que el universo deja de pertenecer únicamente a su creador y pasa a convertirse en un hogar para todos los que lo habitan con la imaginación. Un punto en el que los mundos escritos se transforman en música, la historia se expande en voces y los personajes cruzan el umbral entre página y realidad. Hoy, en Refugio el Aventurero, abrimos la forja del universo Galdin en cómo nació, cómo creció y cómo está evolucionando hacia un auténtico proyecto transmedia, donde la literatura, música, podcast y eventos se unen como piezas de un mismo destino. Bienvenidos, aventureros, a un episodio donde hablaremos de mundos, razas, magia, creatividad y del viaje épico que tuvo lugar el fin de semana del evento, cuando la fantasía salió del papel, ¿vale? Para caminar entre nosotros, sobre todo nuestros amigos de Star Wars y Star Props, que se lo curraron bastante, y los del Señor de los Anillos, la Sociedad Tolkien, que estuvo ahí. Bueno, en general yo creo que hubo mucha gente que se lo ocurrió. Sí que es verdad que quizá los que más destacaron son los de Star Wars, porque hicieron desfiles y un montón de cosas, entonces destacaron más, pero allí todos aportaron sus cositas con sus charlas, sus conferencias, sus stands, sus disfraces, un poco de todo. Sí, estuvo muy bien, muy divertido. Y bueno, espero que repitamos este año que viene. En principio sí, aún no hay nada concretado. Todos aquellos que queráis seguir la evolución tanto del podcast como del evento, tenemos nuestro Instagram, ¿vale? Que es Refugio el Aventurero, todo junto. Hoy estamos retransmitiendo desde la cuenta del libro de Saga Galdin, porque vamos a hablar de cosas relacionadas, pero bueno, ya iremos pasándolo al otro lado también. Sí, hoy era un poco la beta tester, ¿no? Mejor probarlo en esto. Sí, porque además en Instagram, en el móvil no tengo problema porque lo tengo ahí configurado bien y puedo saltar de una cuenta a otra sin problemas, pero desde la web no lo sé hacer. O sea, solo tengo disponible esta cuenta del libro, la del podcast no sé cómo acceder a ella. Ya investigaré. Bueno, pues, ¿qué es un universo transmedia? ¿Vale? No es solo contar una historia en varios formatos, es diseñar un mundo que puede respirarse desde distintas artes. Ejemplos, por ejemplo, de transmedia pues, fuera de nuestro mundo.
como puede ser Arcane, ¿vale? De League of Legends, que tiene la animación, música, eventos, tiene un montón de canciones, de todo, tienen de todo. Después está The Witcher, por ejemplo, las novelas, juegos, series, cómics, tienen rol también, Star Wars, que ya nació como un proyecto transmedia, más o menos desde el principio. El Dune moderno, que tiene novelas, ilustraciones, enciclopedias, juegos, pelis, compendios, un poco de todo, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo nació Saga Galdin, ¿vale? Sin el plan transmedia, porque al principio no teníamos ni idea de que iba a surgir algo así. Supongo que las ganas sí que estaban, porque al final, como he dicho antes, por ejemplo, Star Wars o otras sagas, sí que hemos ido viendo cómo evolucionaban. Y bueno, aunque no lo plantáramos de un principio como un universo transmedia, siempre está ahí ese kit de la cuestión, ¿no? Que nos hace soñar con que sea algo más, ¿no? Los libros. ¿Tú cómo lo viste? Sí, a ver, pero esto también lo hemos dicho ya en algún episodio, si mal no recuerdo, que realmente en un principio no íbamos ni a publicarlo. O sea, era un proyecto en plan tú y yo para pasarlo bien, escribir la historia y ya está. O sea, es que en un principio ya no es que no optáramos a un universo de Galdin con transmedia, con más cosas aparte de lo que es la novela. Es que en un principio no había ni intención de publicar estas novelas. O sea, era inverosímil que pensáramos más allá si ni siquiera teníamos el primer paso decidido. Sí, pero una vez ya empezamos a... Bueno, que a empezar no. Más bien, con el libro ya más o menos acabado, que la ilusión de ese momento era acabar el libro, y aún sin ningún interés bueno, sí, tampoco teníamos mucha intención de publicarlo. Fue justo después, creo yo, que ya decidimos, sí, bueno, ya que lo tenemos aquí, ¿por qué no lo intentamos, no? Y luego, bueno, hubo una adaptación, porque el libro al principio se escribió como si fuese un guión de cine, más que una novela. Luego se transformó y luego ya pasamos pues al siguiente paso, que era buscar editoriales y lanzarlo, ¿no? Yo incluso diría que si tengo que decir algo que siempre habíamos dicho en un principio así de mundo transmedia, apuntando altísimo, ya tú sabes que nos venimos arriba a veces en lo que nos gustaría. Yo creo que una vez ya publicado, o sea, quitando lo que era el publicar, que eso evidentemente fue el primer paso, yo creo que lo primero que buscábamos y que queríamos más, si mal no recuerdo, pensábamos en ideas de videojuegos y de juegos de rol. Hacer nuestro propio juego de rol, porque dentro del mundo Galdin también había uno. Y el videojuego, porque se podía hacer una adaptación a un videojuego así muy chulo, tipo Final Fantasy o Baldur's Gate. Y, y estuvimos mucho metidos con esa idea en la cabeza al principio de venirnos muy arriba. Luego hemos ido disgregando a cosas quizá más asequibles, pero yo creo que nuestras primeras ganas y nuestras primeras ideas iban más por aquel camino. Eh, Además, estuvimos en el inicio de la transformación al juego de rol, que aquel que nos ayudaron un poquito al principio, que al final no llegamos a hacer nada, porque, bueno, al final cosas de la vida, cada uno tiene sus problemas. Y sí que hicimos algunas estadísticas gráficas de personajes y de cosas para iniciar el juego de rol, pero al final se quedó ahí, ¿vale? La información la tengo ahí guardada, pero no llegó a más. Sí, pero no se puede ni llamar ni beta ni nada. Eso es Nada, nada. una idea principal que quedó en nada. Al final, hacer algo de ese calibre requiere de mucho tiempo, muchos años y mucha experiencia. Que por mucho que nos gusten estas cosas, experiencia haciendo juegos de rol, ya jugando es normal. La mía, por ejemplo, yo diría más bien de entre normal baja. Y en videojuegos, en lo que es creación de ellos, vamos, imposible. Y luego también nos vinimos un poco arriba y para hacer algo tipo cómic y demás, que algo se habló por ahí, que al final tampoco surgió. Hay historias ahí sobre eso. Sí, Y nada, entonces yo creo que estuvimos una temporada luego desistiendo
Ya de todo, porque o necesitábamos o gente con muchas ganas o mucho dinero para avanzar en algo. Así que decidimos desistir un poco y ya nos dedicamos a hacer el segundo libro y ahora con el tercero y luego ya con avanzando los años, con el avance de la IA, pues ya empecé a trastear y a hacer algunas de las canciones que ya hay colgadas. Bueno, de todos modos, aún así, ya cuando se empezó el segundo libro, porque creo que ya era con el segundo libro en marcha, bueno, creo no, 100% era con el segundo libro en marcha, lo primero que hicimos un poco más para ampliar el mundo y mostrarlo y enseñarlo fueron las ilustraciones de los personajes. Que la primera de todas fue la de Curumante, si mal no recuerdo, que es más del segundo libro, por eso estoy casi 100% seguro de que o ya estaba muy avanzado, o por la mitad, o ya estaba hecho y lo estábamos corrigiendo. Y los primeros pasos para hacer un poco más cosas alrededor del libro fueron las ilustraciones de los primeros personajes que quisimos hacer. Vamos, ahora tenemos muchísimos más, ha seguido haciéndose, ¿no? Pero yo creo que fue lo primero. Sí, porque además recuerdo que lo hicimos el Curmante primero porque se acercaba un evento de steampunk al que íbamos a asistir y decidimos pues hacer primero el personaje que era más el estilo steampunk para presentarlo allí. Que fue en el que fui yo solo, que tú te fuiste a Madrid, que nos Sí, dividimos en aquel fin de semana. qué locura. Y, sí, y ese fue el primero, gracias a nuestra ilustradora recóndita que nos hizo a Curumante. Que estuvo en nuestro evento también. Un saludo. Sí, que estuvo. Y nada, ese fue lo primero que hicimos, las ilustraciones. Luego fuimos variando, fuimos haciendo más, cada vez más ilustraciones. Y yo creo que después de esto, Bueno, de las ilustraciones hicimos las marcapáginas, que es lo mismo, es la ilustración, pero ya adaptándolo más a marcapáginas de libro, incluso chapitas que tenemos con los logos, con los símbolos del logo de Galdin. Han habido más cositas intermedias antes de llegar a lo que ha sido lo último que has estado haciendo básicamente tú. antes, ay, se me ha ido ahora el santo cielo. Sí, claro, esto, el podcast. El podcast nació bastante antes, bueno, antes no, fue al año siguiente de lanzar el primer libro, en el 19 creo que fue, ¿no? Sí, que empezamos el podcast en octubre. Sí, octubre, noviembre empezamos del 2019, empezamos el podcast. En un principio era para hablar de cosas del libro, porque íbamos a hacerlo tú y yo. Y luego ya como se unieron Alma y Jaime, pues ya decidimos ampliar un poco más el abanico, un poco bastante, y nos fuimos ya a temas, temas interesantes, ¿no? A mística, a paranormal, misterios, Espacial, espaciales y frikis. tecnología. Mm. Sí, al final también es verdad que aunque el podcast naciese con la idea de hablar de cosas del libro, hubiese sido imposible estando tú y yo hacer 6 temporadas solo hablando de cosas del libro. O sea, hubiese sido imposible ni leyendo una página, unas páginas a cada capítulo, ¿sabes? Y hacer el audiolibro nosotros no nos habría dado para más las ideas. Al final, sin hacer spoilers y sin poder desgranar bien las cosas y comentarlo todo, es muy difícil hacer tantos episodios de una única temática. Sí, sí, pero bueno, ha estado bien. De momento, hasta aquí hemos llegado. Así que vamos a ir haciendo. Luego, en esta temporada pasada, la quinta, es cuando empezamos a hacer esta serie, la de cosecha propia. Y ya hicimos un capítulo hablando de cosas del libro, con Alma y Jaime haciéndonos preguntas. Y bueno, y en esta sería la segunda ya. La segunda parte de cosecha propia de Saga Galdin. Y no sé en cuál de las temporadas hicimos 2 capítulos también de nuestras novelas. Una para un poco más entrevista o promoción del primer libro y luego otra para cuando sacamos el segundo. También Alma y Jaime nos estuvieron haciendo preguntas para
para anunciar la salida de la segunda parte, claro. Bueno, y luego ya, ahora sí, llegamos a la música. El año pasado ya me lancé porque el año anterior ya lo estuve mirando de a ver si se podía hacer algo, pero de momento no daba para tanto la IA en ese momento y desistí. Y para el año pasado ya sí que dije, ahora ya sí que se puede hacer algo. Así que me lancé y empecé a hacer canciones del primer libro, de las escenas, no de todas, sino las más importantes, las principales del primer libro. Y bueno, estas son las que están ahora colgadas en tanto Spotify, Amazon Music, bueno, en todas partes, en todas las plataformas de música. Y bueno, las podéis escuchar en cualquier momento, ¿eh? Si lo buscáis como Saga Galdin, todo junto, podéis encontrar el álbum. Y luego, después del evento que hicimos ahora en los primeros días de octubre, poco después, creo que 2 semanas después, lancé la canción que hice en coreano de K-pop, que está también en todas partes, que se puede escuchar. Así que todos aquellos que queráis escuchar un poquito de otra parte de nuestra historia, pues ahí lo tenéis. Cuidado que hace spoilers, ya aviso, ¿eh? Aviso que hacen spoilers las canciones. Sí, pero realmente hacen spoilers de escenas, pero es muy difícil visualizar las escenas o llegar a comerte algún spoiler. Sí que los hay, ¿eh? Hay algunos que son a lo mejor muy descarados. Pero realmente, como son músicas así más... no tan narrativas, sino que explican un poco un momento con... pues eso, con música, se pueden escuchar y a lo mejor no te das cuenta de que es un spoiler, porque no caes en ello, no entiendes el concepto, no... y hasta que no has leído el libro, realmente, a lo mejor tu mente no llega a ver que eso podría haber sido un spoiler como tal. Sí, supongo que si no lo conoces no te das cuenta, claro. Mm. Claro, pero al no estar tan explicado y no tener el contexto de toda la canción ni nada, y las explican de manera artística más que narrativa, es más difícil que puedas llegar a comerte algún spoiler, que aún así hay algunos que sí que se notan que están ahí y dices, ostras, este sí que es un buen spoiler si te enteras. Ese me lo he comido bien, ¿no? Sí, sí, bueno, pues de momento tenemos eso, el primer libro ahí ya disponible. Luego tenemos preparado ya las del segundo, que aún no vamos a colgar, porque para que la gente tenga más tiempo de leerse el segundo y no le haga spoilers. Y después tengo otro álbum preparado en inglés, que también lo lanzaremos en su momento, ¿vale? Y pues tengo otras canciones ya pensadas que las tengo que terminar de escribir y de hacer y a ver qué sale. Porque quiero hacer mezclas. Quiero, ya que tenemos esta canción en coreano, coreano con algunas palabras en inglés, también quiero hacer lo contrario, en inglés con algunas palabras en coreano. Y luego había pensado en poner coreano con español. A ver, a ver cómo queda. Contraste curioso. Mm. Y ya saliendo del tema K-pop, había pensado hacer algunas en catalán también. A ver qué sale. ¿Tú qué crees? ¿Saldrán canciones chulas tipo sardanas o no? Ostras, no lo sé, porque claro, al final no sé hasta qué punto la IA podría llegar a hacerlas bien, captando la esencia un poco más de la música catalana. Yo creo que ahí le va a costar un poco más. Aún. A lo mejor más adelante sí, ¿eh? Yo creo que para ella todavía es pronto ese aspecto. Creo. A lo mejor me sorprende. Bueno, pues habrá que probarla, a ver qué sale. Bueno, luego, lo que decíamos, el podcast con nuestra serie del taller del escritor, hablamos más de cosas más técnicas, de lore, exploración y cosas, eso, más técnicas de escritura para todos aquellos que queráis empezar a escribir o que ya hayáis empezado y queráis otra opinión, ¿vale? Ahí tenéis la nuestra. Que al final es lo que decimos, siempre explicamos en función de nuestra propia experiencia como escritores. No quiere decir que sea la mejor ni la peor, es simplemente nuestra experiencia y nuestra opinión de cómo podéis enfocar la manera de escritura.
Y en esos programas pues también hemos puesto ejemplos muchas veces pues de lo que conocemos nosotros más, que son nuestras novelas, ya sean las nuestras, las de Alma. Entonces, siempre es bajo nuestro punto de vista todas estos capítulos del taller del escritor. Y luego, ¿qué más tenemos? Tenemos, aparte de la historia principal de esta primera trilogía, tenemos otros libros que no tienen que ver con la historia en sí, pero sí que tienen alguna relación, como puede ser el del viaje al Valhalla, que aquellos quienes os hayáis leído ya los tres libros, pues ya lo habréis visto, la relación que hay. Luego tengo otro libro que es el de Navidad, el de cuentos de Navidad, que no sé si lo tengo por aquí. Sí, está aquí. A ver que no tire nada. Pero de cosas que tienes, Sí, lo tiro. todo, Lo abajo. tiré. Bueno, es igual. Luego lo recojo. Sería este. ¿Vale? Una Dalmo el animal. Y aquí hay uno de los cuentos, que es el que he escrito yo, que aquí somos un montón de autores, ¿vale? Es un cuento de Navidad sobre la saga de Galdin. Entonces aquí aparecen pues personajes de la historia y bueno, van pasando cosillas. Así que aquí sería otro punto diferente de lo que es la saga, que está atada a los libros, que podríamos decir que también forma parte del universo transmedia. Sí, hombre, claramente es un cuento, un corto, pequeño, es infantil, pero dentro de lo que es el cuento que hiciste, tiene el lore de lo que es el mundo de Galdin, entonces claramente tiene parte del mundo, con lo cual es transmedia de la propia saga. Eso es. Vale, ¿qué más? Bueno, luego está el libro aquel que siempre digo que lo quiero hacer, que estoy más o menos en ello, el del tempo, el de las energías y todo eso, que le daré también un toque de lore cercano al de Galdin, a ver cómo sale. Y bueno, ya ese, cuando esté listo, pues ya lo veremos, a ver qué ¿De las sale de ahí. energías o el de los viajes en el tiempo de tu teoría del tiempo? Porque había... También ese mismo. Es el O sea, mismo. en principio lo haré todo juntito. Vale, vale. A ver si me sale, porque claro, luego empiezo y me voy por las ramas, como hacemos en el podcast, que empezamos un tema y luego hablamos de otros, pues lo mismo. Hombre, es que mezclar a energías, Galdin, los viajes en el tiempo espacial y a saber qué más es un buen mejunje que tienes ahí para encajarlo todo bien, ¿eh? A ver, va a ser curioso, a ver qué sale. Y bueno, no voy a hacer mucho spoiler, ya irán saliendo cosas. Vale, ¿qué más tenemos? Bueno, el evento que hicimos, eh, que no es un evento per se de la saga, pero sé que fue un evento tematizado de fantasía y ciencia ficción, en el cual, pues bueno, aparte de que estuvimos allí como stand y participó más o menos activamente la saga allí. Sí que fue un evento con el nombre del podcast, ¿vale? Y el podcast está bastante ligado a la historia, así que podríamos decir que también el evento es otra parte de nuestro universo transmedia que amplía y personifica pues todo este mundo ahí en la vida real, en un evento en el que disfrutamos todos muchísimo, otros más que algunos, pero sí, sí, es algo más que tenemos ahí. Sí, a ver, al final el evento sí que es verdad que el centro del evento, el corazón, es más el podcast, que es el refugio aventurero en el que estamos los cuatro. Pero evidentemente el podcast, sus orígenes era inicial de nuestra saga, porque íbamos a hacerlo tú y yo solo, como hemos comentado. Sí que es verdad que estuvimos allí con nuestro stand, el cual la verdad es que estuvo bastante abandonado porque al final estábamos más pendientes de otras cosas, pero aún así estaba allí la saga presente y hasta hubo una persona que en el trozo en el que se podían leer relatos o unas páginas de las novelas, nos leyeron las primeras páginas de nuestro prólogo.
del primer libro y la verdad es que eso fue muy chulo. Y allí también quedó eso como recordatorio para todos. Vale, y luego, ¿qué más cosas podríamos tener? ¿Vale? Que ahora aquí ya te voy a hacer yo preguntas a ti directas, que luego después del podcast las trataremos más en profundidad. Vale, estuve hablando el otro día que, bueno, Ángel Salma también estaba, con una chica que hace teatro en San Boy y me dijo que podría incluir una escena de nuestro libro en su repertorio. ¿Vale? Entonces, tenemos que elegir qué escena le damos para que puedan representarla. Habría que elegir alguna pues que sea de diálogo más que de acción, porque es más fácil, creo yo, de implementar algo de diálogo que de acción. Y eso, y explicarles un poquito el ambiente y demás. ¿Cómo lo ves tú eso? Hombre, estaría muy chulo poder ver una obra de teatro de una de las escenas de la novela, la verdad, no lo voy a negar. ¿Qué escena escogería? Ostras, ahí me pones en un aprieto. Sí que es verdad que las de acción son mucho más difíciles de representar. Quizás, aparte de difíciles, el diálogo es lo que más premia en una obra de teatro, a mi entender. Entonces sí que es verdad que habría que escoger una en el que participaran varios personajes o hacer algún tipo de escenas que no sea una única escena, es decir, que lo típico de que hacen un trozo de una escena y se cierra el telón y se abre y es otra escena, ¿sabes? De diálogos, e intercalar diálogos e interacciones entre personajes distintos, ¿sabes? Que no sea todo en un mismo punto, sino que a lo mejor se quiera plasmar la relación entre estos dos y luego entre aquellos dos, o luego en grupo de los cuatro, o alguna cosa así, y que se vean más los personajes como son diferentes momentos, no lo sé, eso sería hablarlo con más calma. Habrá que ir pensándolo. Porque tampoco tenemos mucho tiempo porque lo quieren hacer para ahora final de año, así que hay que darles tiempo para que lo preparen y todo. Vale, pues otra cosa es también lo que vimos en el evento, fue el corto de animación que nos presentaron aquí nuestra amiga Irene. Y bueno, vimos 20 segunditos de ese corto, un pequeño tráiler. Y más o menos nos dijo que sería de unos 2 minutos, ¿vale? Sería una de las primeras escenas del primer libro, cuando Antón se enfrenta con el dragón por primera vez. Así que, bueno, estamos todos ansiosos por verla. A ver qué tal queda. Sí, sí. Así que, bueno, hacemos un poquito de resumen. Tenemos encaminado ya, pues, la trilogía, ¿vale? Después las canciones. Después otros libros que están ahí rodeando de satélites alrededor de la historia principal. El evento y la animación. Así como cosas que están funcionando de momento. Ah, y el podcast, claro, el podcast. Y bueno, vamos a ir intentando avanzar un poquito, a ver qué más sale por ahí. Sí, al final, poco a poco, y sobre todo ya no es solo poco a poco, sino en cuanto se tiene la posibilidad, ya sea económica, de tiempo, de ganas o todas a la vez, da igual, se pueden ir pensando nuevas cosas o se pueden ir mirando de hacer más cosas. Pero claro, todo esto requiere de dinero sobre todo. Si no hay dinero, se requiere de mucho tiempo y para invertir mucho tiempo se tiene que tener muchas ganas. Entonces es un poco lento. Luego también que se nos olvidó decir los eventos a los que vamos, como están, no el evento nuestro, sino allá donde estamos y representamos pues nuestra historia, la tenemos allí expuesta a la venta y demás. Y bueno, estamos por diferentes ciudades, por Madrid, Valencia, Bilbao, Alicante y en Barcelona, y luego otros eventos más de locales, más de pueblo, como puede ser en Cañellas, en el mismo sitio donde hicimos nuestro evento. Estaremos en Santa Yusia, luego en San Boi para la Purísima y, y bueno, otros eventos en los que estamos, como el Orgullo Friki en Villarreal. Así que bueno, nos vamos moviendo, vamos haciendo un poquito de todo para intentar estar en todas partes.
y que todo el mundo que lo conozca, que todo el mundo al que le guste ese tipo de literatura, pues que pueda acceder a ella. Sí, sí, está claro. Al final, si no nos movemos, si no nos encuentran, es difícil que por sus propios medios nos encuentren ellos a nosotros. Entonces, en estos eventos lo que hacemos es eso, darnos un poquito a conocer, que conozcan la saga, que si les interesa se la lleven y luego que, sobre todo, una vez leídos, nos gusta tener el feedback de lo que les ha parecido. Que quizás en redes sociales y en reseñas no es tanto feedback como el que nos gustaría, pero sí que es verdad que en los eventos, cuando vuelven y nos vuelven a ver, hay mucha gente que nos dice sus impresiones y nos explica cuáles han sido sus momentos favoritos, cuáles han sido sus personajes y la verdad es que eso alegra bastante ver que hay gente que viene, te explica, que les ha gustado, con ganas de esperar la tercera parte y eso es, la verdad es que nos gusta saber vuestro feedback. Bueno, y de todo esto, ¿qué es lo que más te ha llegado a sorprender de lo que ya tenemos? ¿O qué es lo que esperas con más ganas? ¿Qué es lo que espero con más ganas? Hombre, ahora esperar hasta que has mencionado lo del teatro. Esperar, solo estaba a la espera en mi mente lo del corto de 2 minutos. Y sí que es verdad que la idea del teatro es tentadora y chula, pero creo que sigo teniendo muchas más ganas de ver el corto de 2 minutos de animación que está preparando Irene. Era así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y alguna cosa en la que aún no estemos metidos que te gustaría meterte? ¿Cuál sería? Bueno, esto ya te lo he dicho muchas veces y esto ya lo hemos hablado más de una vez. Es una cosa que requiere bastante dinero si lo queremos bien hecho y siempre hemos dicho que eso tiene que estar bien hecho, que es el audiolibro. A mí el audiolibro, dentro de lo que es asequible. Claro, si me voy ya más allá, evidentemente el videojuego o algo así, o el juego de rol o algo así, me molaría mucho más. Pero dentro de lo que es caro, pero podría llegar a ser en algún momento del futuro más inmediato asequible, sería el audiolibro. Entonces, dentro de las cosas que podríamos llegar a hacer, quizás sea esa la que más me gustaría. Ángel dice la tercera parte. Se puede crear, sí. Yo un poco todo también. La animación yo creo que puede quedar muy chula. Y más que la animación, que obviamente sí, es el ver cómo va a evolucionar esto. A ver si luego podemos seguir haciendo cosas o se va a quedar ahí solo en esa animación o eso, podemos hacer más escenas o algo más a largo plazo, ¿sabes? Eso me gustaría ver al final cómo va a quedar. Y, y otra cosa que no hemos dicho es que hemos ido, aparte de las ilustraciones que hicimos, hemos ido ampliándolas, ¿vale? Cada vez tenemos más. Entonces, eso también sería otro punto, porque no es algo que hayamos hecho en un momento y ya está, sino que cada cierto tiempo ampliamos la cantidad de ilustraciones que tenemos, sobre todo de personajes. En algún momento tendremos que empezar a hacer escenas, que esos también pueden quedar muy chulas. Sí, Y a escenas ver con qué sus tal. paisajes y con acciones que se vea un poco más de vida, más que el personaje. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora estamos con los personajes. Los últimos, si mal no recuerdo, fueron Amonix, Saluna y Galdo. Y quedaron chulísimos. Mi Saluna, por ejemplo, me flipa. Bueno, en verdad me flipan los tres. Debo decir que son muy top las tres ilustraciones que hicieron como últimas. Básicamente, aparte de lo que ya hemos ido comentando, uno de los pilares de nuestra historia son las razas que existen en ella, ¿vale? Entre ellos, pues tenemos los humanos, no pueden faltar, siempre tienen que estar ahí, representándonos. En este caso, nosotros los llamamos Seirim, pero luego tenemos bastantes otras razas que hemos intentado que no sean las típicas de la fantasía, los enanos, los elfos, pues todo lo que sale en Tolkien
y que muchas novelas de fantasía e historias han replicado, ¿no? Siempre aparecen el mismo tipo de personajes cuando se trata de novelas de ciencia ficción o fantasía épica. Entonces tenemos bastantes cositas diferentes que cuando se acercan a nuestro stand, las personas que se ven un poquito así atraídas, pues se quedan mirando, ¿no? Todo el reparto de personajes que tenemos ahí encima y muchos, por no decir la gran mayoría, se quedan ahí señalando personajes y debatiendo si vienen con algún compañero diciendo, qué chulo este, no sé qué, cuánto este, qué hace. Y empiezan a preguntarnos o nosotros directamente les explicamos un poquito qué es cada raza y qué hacen, ¿no? Entonces, eso siempre es algo que anunciamos, ¿no? A mí lo que me gusta cuando vienen a ver eso, los dibujos, sobre todo, es cuando especulan de este tiene que ser malo, o esta tiene que ser malvada, o este tiene que ser tal, o este parece no sé qué, y en nuestros adentros es qué lejos estás de la realidad o qué acertado has estado, ¿no? Pero hay veces que me resulta gracioso que opinen y que luego cuando lo vean realmente dirán, ostras, pues no hubiese dicho nunca esto de este personaje. Mm. Y más, sobre todo ahora que ya tenemos malos, de verdad, ahí expuestos, porque hasta ahora no habían malos. Había alguno que se escantillaba un poquillo, pero no habían malos como tal. Y claro, muchos decían, este es malo seguro. Y este también tiene pinta de ser malo. Y nosotros pensando, pues va a ser que no. Que además es Pero que no sí, sé sí. quién coger y al final había muchos que cogían el del mapa o el de los símbolos de la raza, pues así seguro que no me equivoco. O los dos protagonistas que son estos, pues me los llevo, que así tampoco me equivoco. Y a veces iban a lo seguro en vez de apostar por un personaje que a lo mejor luego, que alguna vez ha pasado, se lo han llevado porque les gustaba estéticamente y luego realmente resultó ser su favorito. Mm. Se ha pasado mucho con Bala, sobre todo. Con Dana. Mm, con Telcar y Laito no recuerdo que lo hayan dicho. No, pero con Adam sí, por ejemplo. Con Adam sí. Bueno, Angial, tu personaje, como tiene las escenas que tiene con Bala, también se vuelve uno de Sí, los más pero queridos también. a los dos personajes siempre nos han dicho que les han gustado, pero quitando a los dos protagonistas, yo creo que los que más han gustado y que luego nos han dicho son Bala, Dana, Adam. Mm. Luego, otra cosa que no nos preguntan tanto, pero sí que sale el tema de vez en cuando, es el sistema de magia que tenemos, ¿vale? Entonces, yo para mí es súper variado, porque tenemos, para mí, el hecho de que haya magia elemental, magia arcana, magia de negromante, magia, Rúnica. yo qué sé, rúnica, blanca. Para mí todo eso son tipos de magias diferentes, de sistemas, ¿no? Entonces, ¿tú qué entiendes en este caso? ¿Igual que yo o...? Bueno, a ver, sí, es que al final en la mayoría de historias están los magos, los guerreros, y dentro de los guerreros pueden usar un tipo de arma u otra, y los magos pues utilizan la magia y sí, ya está. Sí que es verdad que en nuestra historia hemos usado mucho ideas como el mundo de Dungeons and Dragons y este estilo, que hay muchos tipos de clases, cada clase tiene su tipo de magia o sus tipos de habilidades. Claro, entonces lo que hace es que aunque haya mucha variedad de personajes, no se repitan los estilos de combate. Cada uno tiene su estilo propio y su manera de combatir y utiliza la magia a su manera y utiliza sus habilidades a su manera, a pesar de que haya dos guerreros, no tienen por qué parecerse en nada. Pues sí, sí. A mí lo que pasa es que cuando me hacen esa pregunta, me quedo siempre un poquito así extrañado porque digo, me estará preguntando por la variedad de magias que tenemos o técnicamente de estilos, de sistemas de creación de magia, por ejemplo, de juegos de rol. ¿Sabes? Que en los juegos de rol hay diferentes sistemas. No tanto tipo de magia, sino sistemas en los que se aplica la magia. ¿Sabes a lo que me quiero referir? Sí, pero al final eso también depende un poco del que te haga la pregunta, porque si la hace tan ambigua,
El tipo de magia que usas, claro, tú puedes pensar en el tipo de magia que emplea cada uno de los personajes, cada una de las clases, cada uno de los estilos de combate. Claro, a eso se puede referir el tipo de magia que hay en el mundo. ¿Qué tipo de poder es? ¿De dónde surge? O, ¿sabes? Ya no enfocado a un personaje, sino al poder arcano que tenemos nosotros en nuestro mundo, por ejemplo, que sería explicar eso. Entonces ya es un poco más puntualizar a qué se refiere con esa pregunta. Mm. Yo cuando me preguntan eso siempre dudo un poco. Digo, no sé si se refiere a eso, a tipo de magia diferente, a sistemas de cómo se jugaría con un juego de rol, por ejemplo, o eso, la magia predominante, ¿no? Nunca sé bien qué me están preguntando A ver, cuando hacen esa pregunta. te pregunto, cuando tú te dudas entre lo de las magias de los estilos de combate de la historia y los de si estuviese enfocado a tipo de rol, al final es lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. Lo único que sería, a nivel de rol, hay que adaptarlo escogiendo unas reglas de otro juego ya existente porque no lo tenemos. Pero el estilo de combate es el mismo, cada uno tendría el suyo. Tú tendrías que adaptarlo con las normas del juego de rol al que tú quieras adaptarlo y a cogerle esas reglas para los estilos de magia que tenemos. Es lo mismo, no lo tenemos creado el sistema, ¿no? O sea, no, Claro. no hay. Mm. Claro, por eso me quedo un poco pensando, porque digo, como me esté preguntando lo que no tenemos creado, va a ser que no. Yo en su Pero bueno, día estuve haciendo una partida que no acabó, o sea, al final se canceló porque entre que unos no podía un día, otros no podía otro, pero al final es lo que tiene el rol, cuesta mucho que se coincida todo el mundo. Pero yo estaba mezclando una partida con nuestro mundo y el mundo de Dungeons and Dragons, por ejemplo. Y no solo con las normas y las reglas de Dungeons, sino mezclé los dos universos, como si se hubiesen combinado los dos mapeados y hubiesen sido, bueno, yo lo creé como dos continentes, entonces cada uno era como su continente y podías viajar de uno a otro. Entonces, ¿se pueden hacer partidas de rol de nuestra historia? Se puede. ¿Se pueden adaptar las magias y las cosas a las reglas de otro tipo de juego? Siempre y cuando tenga relación. Claro, no te vas a poner a coger las reglas de, a lo mejor, de Tulu, que es mucho más difícil de adaptarlo cuando no es de este estilo. Pero se puede. Yo lo estuve haciendo. Y una de las cosas que me gustaría hacer en un futuro, pero eso requiere de mucho tiempo y yo tener práctica como máster, porque soy bastante novato, es que en alguno de los eventos hacer un corto, así, una partida corta, una instancia en la que cada los 4 o 5 que vengan o los 6 cojan un personaje ya creado, porque no van a poder crearse un personaje allí, evidentemente, y hacer un corto de una instancia y hacer cosas allí con la gente. eso estaría chulo. ¿Te refieres a evento nuestro o a eventos a los que vamos y poner en la mesa ahí una pequeña partida? A evento nuestro sería más fácil hacerlo, dispondría de más tiempo. Pero me gustaría poder hacerlo en otros eventos, a los que vamos como están. Que aparte de hacer la exposición del libro y hablar del libro y que, pues eso, que el que quiera que se lo pudiese llevar, sería también la opción de poder darles la posibilidad de jugar. Pero claro, ya depende del evento, si se nos permite hacerlo, si tenemos el espacio suficiente, eso ya sería mirarlo cuando yo tuviese esa soltura como máster. Ahora mismo no la tengo. Mm. Y dentro de la raza nuestra, ¿qué raza te gustaría encarnarte, vivirla? Uf, es que como raza, eh, ya sea Durten, Sintiari, bueno, ya tú sabes, me gusta mucho. Pero debo decir que me gusta mucho también el tema de conocimiento Sanrak. Al final, el saber muchas cosas también aporta mucho. Y la raza de los Titreda me flipa con el tema de la conexión esa que tienen. Entonces, por ahí rondaría entre esas tres quizá, por salir de lo humano, básicamente. Sí. A ver, yo me gustaría, dentro del mundo cualquiera, más que nada por vivir.
eso en un mundo con magia y demás. Pero igual, yo dudo mucho, ¿eh? No te sabría elegir. Igual con los Sintiari, no por el hecho de ser Sintiari, porque podría ser Durteon o de los Vulcanus que viven arriba, pero el hecho de ser de esa especie, que sea la energía esa, y que te permita pues transformarte casi en lo que quieras, yo creo que esa me gustaría bastante. Pero es que también me gustaría mucho, por ejemplo, un Iti. O sea, es que... hola, ¿qué tal? Es que es muy difícil escoger. Es que todas tienen su gracia. Hasta los Artats, que son como son, pero también tiene que estar chulo encarnarte en uno de ellos. Y hay una raza que está en creación, que tú ya sabes, que también me está molando dándole vueltas a la cosa cada vez más esa raza también, ¿sabes? Entonces... No te sabría decir, es que hay muchas razas que me gustan. Y por eso digo que yo me costaría mucho elegir. Igual un par de meses en cada una, ¿no? Sí, Estaría bien. Volviendo al proyecto Transmedia, ya hemos nombrado, bueno, lo has dicho tú antes, eso que el tema costes, tiempo, dedicación y demás, pues es elevado. Da igual el tema que elijas, es elevado. El otro tema que faltaría, que seguramente haya algo, pero claro, para encontrarlo te puedes morir de asco, es apoyos institucionales para proyectos literarios fantásticos. Estaría bastante bien que hubiese algo, que seguramente lo hay, porque es muy probable que exista. El tema está en que sea de fácil acceso o que los requisitos que te piden para poderlo pedir o acceder pues que no sean imposibles de alcanzar. Eso habría que verlo. tiene que ser un requisito muy alto si hay, porque si no habría mucha gente en cola para ello, porque hay mucho escritor hoy en día, muchísimo. Claro, el tema está en que si lo hay, que sea fácil de saber que existe. Porque claro, yo me meto en la página oficial del gobierno y, y es que no sé dónde estoy clicando, porque es que es cero intuitivo, o sea, cero. Para llegar a algo en concreto que tú quieras saber, es que no llegas. O te dan el link directo a esa página, a ese sitio donde tú quieres llegar a leer, o es que no llegas. Es que a mí me parece complicadísimo eso. Además es complicadísimo. De todos modos, igualmente no creo que haya nada, ¿eh? Yo creo, sinceramente, que en este aspecto no va a haber nada ni espero nada. Y en caso de que lo haya, los requisitos van a ser tan sumamente altos que solo los 4 privilegiados que ya tienen fama se les va a conceder. Es, es- es un punto en el que yo creo que esa guerra sí que está perdida. Bueno, pues, ¿dónde, hacia dónde quieres tú o querrías que llegara todo el universo de Galdín? Por ejemplo, eh, que tenemos ahora esta primera trilogía, ¿vale? Que la tenemos que acabar. Luego ya vamos explicando casi por todas partes que queremos llegar a hacer una segunda e incluso una tercera. Luego hay otros libros satélite que algunos ya están y otros como el que yo quiero hacer de las energías y el viajes temporales y todo esto. Aparte, todos los otros proyectos que están más o menos en camino, como el de animación, la música, la obra de teatro, si llega a hacerse. ¿Tú dónde te ves en un futuro? ¿Crees que llegaremos a hacer bastante más cosas o estamos tocando techo? ¿Qué es lo que yo creo o qué es lo que yo quiero? Las dos, primero una, después la otra. Yo creo que estamos tocando bastante techo para lo que está a nuestro alcance, tanto económico como de tiempo. Yo creo que algo más se podrá hacer, yo no digo que no. Pero ya lo que realmente querríamos requeriría de gente que entienda, con lo cual dinero y tiempo nuestro para ayudar a esa gente que entienda. Pero alguna cosa más se va a poder hacer. Ilustraciones,
el corto se va a acabar haciendo, quizás en algún momento el bestiario que hablábamos más de una vez. Entonces cosas se van a poder hacer. Ese sería otro libro satélite Claro. de la historia. Entonces, eso podría llegar a ser alcanzable. Pero yo creo que para lo que viene más allá, estamos un poco capados. Sí, está claro que sin dinero y sin gente que nos pueda ayudar estamos bastante limitados. Pero bueno, al final es lo que hablaba el otro día. El tema IA está ayudando mucho. A mí me gustaría que todo lo que estoy haciendo con IA, que fuesen personas reales, que en lugar de hacer la música con la IA, pues fuesen músicos. Eso me gustaría bastante. El problema, pues que hay que pagar. Y como no tenemos dinero para pagar nada, pues al final tengo que coger la IA para hacer algo, porque es que si no, no haríamos absolutamente nada. Tanto con la música como, como con cualquier cosa, porque el audiolibro igual, yo tengo preparado 1 hora y media de audiolibro, que por cierto tengo que... Igual en algún evento, de camino a algún evento, lo podríamos escuchar si quieres. Tengo dos versiones preparadas. Una de un narrador que lo hace todo, que le va leyendo y va poniendo un poquito entonación en los personajes y demás. Y luego otro que cada personaje tiene su voz. ¿Vale? Entonces ya esto ya lo hablamos de camino a un evento, pero me gustaría que escucharas las dos versiones, a ver cuál te gusta más y a ver qué podríamos hacer. Y eso, y entonces, claro, el tema está en que el audiolibro también me gustaría que lo hiciera un actor de doblaje y lo hiciera bien y quedase chulo y demás. Pero estamos en la misma, es que no hay dinero para pagar todo eso. Entonces, al final tengo que tirar de ella para hacer algo. ¿Qué me gustaría en un futuro? Que todo esto que yo vaya adelantándome con IA, que en algún momento hubiesen personas detrás de cada uno de los proyectos y que cuando estemos promocionando algo, pues aparte de nosotros haya alguien más o un grupo de gente a los que estemos dando pues visibilidad o estemos representando ellos a nosotros y nosotros a ellos y así, eso es lo que me gustaría, que este proyecto transmedia no se centrase solo en nosotros, sino en todos aquellos a los que en los que podría recaer o participar. ¿Sabes? Eso es lo que a mí me gustaría. Los universos no nacen completos, se forjan a golpes de imaginación, de trabajo, de amigos que creen, de oyentes que sueñan y de aventureros que acompañan el viaje. Hoy hemos abierto las páginas invisibles de Galdin, el mapa secreto de sus razas, sus caminos y del proyecto transmedia que lo sostiene. Y si algo hemos aprendido de esta aventura y del evento de Cañillas, que también estuvo muy bien, es que las historias crecen cuando la gente las abraza. Así que gracias, oyentes, por ser parte de esta crónica viva. Gracias por cada comentario, por cada libro comprado, cada escucha y cada visita al evento. Escucha a los podcasts y la música, claro. El universo Galdin sigue expandiéndose y vosotros sois la brújula que marca hacia dónde. Hasta la próxima, aventureros, que la imaginación sea siempre vuestro refugio y recordad, los héroes nacen en la página, pero viven en nosotros. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch o ahora en Instagram. El canal se llama Saga Galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Luego tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo junto. El Instagram de Refugio el Aventurero, también así tal cual, todo junto.
Y después para Alma, Instagram y TikTok es @alma_mínguez, Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos puedes encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y hasta la semana que viene, aventureros.